Qué lindo es poder venir y alabar a Dios. Me gustaría que continuemos en esa misma adoración ante Él y vayamos y le roguemos que nos permita aprender lo que Él tiene. Perdón. Lo que su preciosa palabra tiene para decirnos hoy. Cada vez que me paro acá, me repito a mí mismo, si solo hay alguien aquí, sin que esté con el respaldo de Dios, es palabrería. Y puede ser vacío al hablarlo, pero puede ser vacío al recibirlo. Por eso es que te animo a que roguemos a Dios para que su palabra haga lo que Él ya tiene determinado en nuestros corazones. ¿Me acompañas a orar? Dios, yo sé que hoy tú tienes salvación para tu pueblo. Yo sé que tú tienes salvación para todos aquellos que están atados al pecado. Te ruego, por favor, que sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, trayendo convicción de pecado y que nos ayude a entender que la única salvación que nosotros tenemos está en ti. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Muy bien, el día de hoy vamos a terminar, ven que estamos estudiando Esdras y Nehemías. Esta semana estamos terminando con el libro de Esdras. Sin embargo, solamente me voy a adelantar a lo que viene la próxima semana. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando fue escrito todo esto, se manejaba como un solo libro. Esdras y Nehemías se conocía como un solo libro. Al día de hoy, para hacerlo más práctico, los estudiosos lo dividieron en dos, Esdras y Nehemías. ¿Ok? Y al finalizar esta parte, al finalizar Esdras, me veo la necesidad de hacer un pequeño resumen de lo que hemos venido viendo, de lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de estas semanas. Hemos estado hablando acerca del propósito de Dios. No sé si recuerdan que el pueblo de Israel estaba cautivo y Dios utiliza a alguien que no es israelita para cumplir su propósito. Y el primero que menciona es que utilizó a Ciro. ¿Sí se acuerdan? Utiliza a Ciro, a un rey pagano, a un rey que los tenía esclavizados, pues lo utiliza a él para cumplir el propósito de Dios. Después, capítulos después, nos topamos con la historia de Ageo y Zacarías, que ellos exhortan al pueblo y después animan al pueblo y ellos son utilizados por Dios para cumplir su propósito. Después nos topamos con que hay una oposición, pero Dios permite esa oposición para cumplir su propósito. Dios ha venido cumpliendo su propósito una y otra vez. Después utiliza a Darío para continuar su propósito. La semana pasada vimos que él utilizó a otro rey no creyente, a otro rey no israelita, a Artajerjes, para cumplir su propósito. Dios nunca ha estado peleado, nunca ha tenido un problema racial, nunca ha tenido un problema étnico. ¿Sí me siguen? ¿Sí lo ven? Ok. Y la semana pasada, desde hace 2 semanas, estuvimos viendo acerca de Esdras, que viene y Dios utiliza a Esdras para venir y decirle, al recordarle su identidad al pueblo y decirle, hey, hay que volver a adorar a Dios, pero a través de su ley. Vamos a orar a Dios a través de su ley. Y hoy, al finalizar Esdras, nos topamos con un anticlímax. No sé si ustedes habían escuchado esa frase, un anticlímax. Por ejemplo, en una película, cuando la película ya va a terminar y termina como nosotros esperamos, ese es el clímax. Vemos así ya el héroe va a ganar, empieza a vencer, decimos, y nos emociona ver cómo esos héroes vencen y ganan.
¿cierto? Esos son los clímax en una película. Pero ¿qué pasa con el anticlímax? El anticlímax es cuando no termina la historia como nosotros lo esperábamos. ¿Alguna vez has visto alguna película así? Que de repente dices, ¿cómo? Y dices, así termina la película, ¡qué locura! Ok, estamos a punto de hablar acerca de un anticlímax en el libro de Esdras. Así que te quiero pedir que me acompañes a leer el capítulo 9. Vamos a estudiar el capítulo 9 y el capítulo 10. Pero empecemos con el capítulo 9. ¿Les parece? Va a aparecer la Biblia a mis espaldas. Y si no, por favor, enciende tu celular y acompáñame. Dice capítulo 9. Acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes y me dijeron: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas, no se han separado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esa infidelidad. Cuando oí este asunto, y aquí pongamos atención porque aquí empieza a describir el dolor de Esdras, ¿sí? Como esta situación anticlimática, dice ahí: cuando oí este asunto, rasgué mi vestido y manto, y fíjense acá, dice, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté atónito. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel, por causa de la infidelidad de los desterrados, y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. Pero a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté de mi humillación con mi vestido y mis mantos rasgados, y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor de mi Dios y dije, otra vez, intenten irse imaginando, ¿sí? Después de que se rasga el vestido, cómo está humillado, triste, dice que se avienta de rodillas y empieza a hacer esta oración. Dice: Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Y aquí empieza a hacer un recuento. Dice: desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos estado bajo gran culpa, y a causa de nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en mano de los reyes de estas tierras, a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza pública, como en este día. Pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios, para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo, para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, pero en nuestra servidumbre nuestro Dios no nos ha abandonado, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimo para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar las ruinas, y dándonos una muralla en Judá y en Jerusalén. Y aquí viene en el verso 10, empieza a hablar acerca del pecado que ellos habían cometido. Vuelve a citar parte de la escritura. Dice: y ahora, Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos, que por medio de tus siervos los profetas nos ordenaste. Y aquí viene: la tierra a la cual ustedes entran para poseerla es una tierra inmunda, con la impureza de los pueblos de estas tierras, con sus abominaciones que la han llenado de un extremo a otro, y con su impureza. Ahora pues, no den sus hijas a sus hijos, ni tomen sus hijas para sus hijos, y nunca procuren la paz de ellos ni su prosperidad, para que ustedes sean fuertes y coman lo mejor de la tierra y la dejen por heredad a sus hijos para siempre. Y después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen, y nos has dado un remanente que ha escapado como este.
Y me brinco hasta el 15, dice: oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo, porque hemos quedado un remanente que ha escapado como en ese día. Ahora estamos delante de ti con nuestra culpa, porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto. Leímos mucho, pero se dan cuenta cómo hay un anticlímax evidente, porque dices: híjole, ¿cómo puede estar pasando esto? Es triste que al final del libro de Esdras esté pasando por esta situación. Y hay una idea a la cual quiero que nos centremos y después vamos a estar recordándola. Dice: reconocer mi pecado y arrepentirme me impulsa a vivir conforme al propósito de Dios. Lo voy a repetir: reconocer mi pecado y arrepentirme me impulsa a vivir conforme al propósito de Dios. Ahora, regresamos al inicio del capítulo 9. Lo primero que podemos ver es que el pecado siempre es expuesto. El pecado siempre va a ser expuesto. Muchas veces nosotros llegamos a creer que lo que nosotros hacemos, como no es algo, no es algo que todos se den cuenta, pues ahí se va a quedar. Al cabo nadie sabe. Al cabo nadie sabe que estoy mintiendo. Nadie sabe que estoy dudando de Dios. Nadie sabe que yo tengo estos pensamientos contra tal persona. Pensamos que se queda ahí en oculto, pero la realidad es que no. El pecado siempre va a ser expuesto. Ahora déjame explicarte una idea que ya mencioné, y es que Dios nunca ha tenido un problema racial. Esto no es un problema porque tú vives en esta zona, entonces no voy a extender misericordia, o por eso te odio. Oye, no es así. Esto no es así. El pecado lo único que refleja es que no hay una adoración correcta ante Dios. ¿Cómo es esto? Sí, mira, la indicación ante ellos la encontramos en Deuteronomio. Ayúdenme a buscar. Deuteronomio capítulo 7, verso 3 y 4. Dice: no contraerás matrimonio, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Pausa ahí. Pausa ahí. Hey, Dios está diciendo: hey, ustedes son mi pueblo, ustedes me van a adorar a mí. Adórenme. Y aquí lo que dice es: si ustedes no se apartan de estas tribus, los van a atraer a otros dioses. Ahí está el motivo por el cual Dios les estaba pidiendo que se aparten. No era un tema otra vez de discriminación racial, de discriminación étnica. Es importante que nosotros tengamos eso en claro. Era un tema de adoración. El no separarse era una desobediencia directa a Dios. Y el tomar a estas mujeres para casarse simplemente era el fruto de esa desobediencia. Ahora, si yo les pidiera aquí que levanten la mano a alguna persona que no haya pecado, ¿quién se atrevería a levantar la mano? Allá levantaron la mano. Pecador. Mentiroso. Creo que ninguno de los que estamos acá tienen problema con eso, en decir: claro, alguna vez he fallado, alguna vez he pecado. Incluso si saliéramos y tienes una conversación con alguien que no ha venido nunca en una iglesia, tú le preguntas: oye, ¿tú crees que alguna vez has desobedecido, has hecho algo malo? Todos te van a decir: sí, no tengo problema con eso. No tengo problema con eso. Ahora, el problema, aquí nos topamos con un problema, que hay una gran diferencia entre arrepentirnos y entre el remordimiento. Porque cuando tú sabes que estás fallando, solamente se va a expresar alguna de estas dos. O hay arrepentimiento o hay remordimiento. Y en la vida de Esdras, en este relato que acabamos de ver, vemos cómo se evidencia un verdadero arrepentimiento. Porque reconocer mi pecado hace que me humille y me arrepienta delante de Dios. Lo voy a repetir. Reconocer mi pecado
hace que me humille y me arrepienta delante de Dios. Ahora, déjame decirte lo que hay una frase que nos gusta a nosotros que decimos es convicción de pecado. La convicción de pecado es el previo para poder arrepentirte. Ahora déjame te explico lo que no es convicción de pecado para después explicarte lo que es convicción de pecado. Lo que no es convicción de pecado es simplemente tener el conocimiento del bien y del mal. Porque hay algunos de nosotros que podemos entender la escritura, podemos conocerla y decir, bueno, yo ya me arrepentí porque lo conozco. No, eso no es arrepentimiento. Lo que no es nada más saber que eres culpable. No, eso no es suficiente, eso no es arrepentimiento. Tú puedes saber lo que es bueno y lo que es malo, sentirte culpable, incluso sentir vergüenza, pero eso no es convicción de pecado. Te voy a decir qué es lo que es convicción de pecado. Convicción de pecado, hay una palabra en griego que es metanoia. Y metanoia es cambiar de dirección, cambiar de rumbo. Tú ibas en esta dirección, cuando te arrepientes, cambias de dirección 180 grados. Eso es arrepentirse. Ahora, cuando tú tienes convicción de pecado para poderte arrepentir, es una obra que inicia el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Dios mismo empieza a incomodarte. Dios mismo se convierte como en ese fiscal que te está diciendo, hey, eso que estás haciendo está mal. Pero no nada más se quedan, bueno, pues sí estoy mal. No, te sientes mal delante de Dios. Lo que sí es arrepentimiento es comienzas a sentir repugnancia por el pecado. Comienzas a decir, esto estoy pecando contra Dios, no lo quiero, esto lo está ofendiendo. Ahora, el profeta Isaías me encanta porque utilizó una frase, porque dice que cuando él estaba delante de Dios, dijo, ay de mí que soy muerto porque soy hombre inmundo de labios. Él lo que está diciendo es, hey, yo siento repugnancia ante el pecado con el que estoy lidiando. Porque eso está ofendiendo a Dios. Ahora, el arrepentimiento o la convicción de pecado, es cuando tú entiendes que en primera instancia quien estás ofendiendo es a Dios. Porque muchas veces decimos, claro, ofendí a mi esposa porque le mentí. Ofendí a mi vecino porque me hice palabras con él. Hey, eso no es arrepentimiento, eso no es convicción de pecado, Convicción de pecado es cuando entiendes que en primera instancia la ofensa es ante Dios. Hay una frase en el Salmo 51 que dice el rey David y dice, contra ti solo he pecado. Hey, eso es convicción de pecado. Ahora, tú tienes que tener primero convicción de pecado, entender que estás pecando, tener convicción de pecado y después te arrepientes. Después te humillas ante Dios. Y aquí en los primeros versos vimos cómo a partir del verso 3 vemos cómo se ve una persona que está arrepentida delante de Dios. Y es bien sencillo, dice, oí la voz, dice, cuando oí este asunto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté atónito. ¿Atónito a qué? Atónito ante el pecado, ante cómo podemos estar pecando ante Dios. Por eso él en los versos siguientes, a partir del verso 7 y verso 8, es cuando él empieza a decir, a ver, esto no es la primera vez que nos pasa. Incluso venimos de ser esclavos a causa de lo mismo. Dicen los estudiosos que la principal causa por la que ellos fueron esclavizados fue, sí por su no adoración a Dios, pero se vio en adoración a otros ídolos. Y ellos al casarse otra vez con estas mujeres, estaban caminando otra vez hacia donde mismo, hacia alejarse de Dios, hacia separarse de Dios, para empezar a adorar a otros dioses. Aquí podemos ver con claridad cómo se ve una persona que está arrepentida, que está humillada
delante de Dios. Ahora, en el verso 4 dice: entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados, y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. Imagínate que tú estuvieras en ese día cuando Esdras ves que en un lugar público empieza a arrancarse el cabello, rasga su ropa a causa de que el pueblo estaba pecando contra Dios. ¿Tú qué hubieras hecho? Lo verías desde lejos y dirías: adiós, qué exagerado, ¿no? ¿Para qué tanto show? Pues sí, pues nomás se casaron 2 personas, ¿cuál es el problema? En realidad el problema se me hace que es muy exagerado. O tú eres de los que se sentaría junto a Esdras, atónito, porque se está desobedeciendo a Dios. Analiza tu corazón. ¿Tú quién serías? Mira, tu respuesta lo único que revela es lo que realmente piensas acerca de Dios. Eso es lo único que revela tu respuesta. Porque si amas a Dios, si Dios es para ti, a quien estás adorando, y sabes que la desobediencia lo está ofendiendo, lo único que harías es te unirías a Esdras. El problema es que es muy fácil verlo en el tiempo pasado, decir, bueno, sí, tal vez no, yo sí me uniría, pero el día de hoy, porque ahorita todos decíamos, a ver, levante la mano, ¿quién no está pecando? Y todos dicen, no, pues sí, yo, ¿ah? Todos los dejamos abajo, por lo cual entendemos que todos hemos pecado, todos hemos caído. Pero cómo la palabra de Dios está afectando tu vida. ¿Realmente te sientes así con respecto a Dios? El pecado hace que te sientas así. El amor a Dios hace que te sientas así, mejor dicho. Dice el verso 5: pero a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté de mi humillación con mi vestido y mi manto rasgados, y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios. Sigue hablando de vergüenza, de dolor. Y mira, me encanta porque después, insisto, te decía que ahí empieza a hacer este breve resumen de que no era la primera vez, estaban volviendo otra vez al pecado. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, porque es cuando yo me humillo y me arrepiento ante Dios, me alejo de mi pecado. Me alejo de mi pecado. Vamos a leer algunos versos del capítulo 10. Y empezamos en el capítulo 10, dice: mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él, y el pueblo lloraba amargamente. Dice: y Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elam, dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Y después dice el verso 5: Esdras se levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes, a los levitas y a todo Israel que harían conforme a esta propuesta, y ellos lo juraron. Nos vamos hasta el verso 9. Dice que ellos juntaron al pueblo, a los hombres, y dice: se reunieron pues todos los hombres de Judá y Benjamín en Jerusalén dentro de 3 días. Dice: era el mes noveno, el día 20 del mes, y todo el pueblo se sentó en la plaza delante de la casa de Dios, temblando a causa de este asunto y de la intensa lluvia. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: ustedes han sido infieles y se han casado con mujeres extranjeras, añadiendo así la culpa de Israel. Ahora pues, confiesen al Señor, Dios de sus padres, y hagan su voluntad, y sepárense de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Dice el 12:
Toda la asamblea respondió y dijo a gran voz: está bien, tal como has dicho, es nuestro deber cumplirlo. Pausa hasta ahí. Otra vez, cuando me humillo y me arrepiento ante Dios, me alejo de mi pecado. No hay más. Si tú ya tuviste convicción de pecado, si tú ya te diste cuenta que estás ofendiendo a Dios, esos son los pasos a seguir, no hay más. Porque tú te arrepientes, tú te humillas delante de Dios y después te alejas del pecado. No puedes decir que ya te arrepentiste si sigues ahí, si sigues viviendo en ese pecado. Eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. Dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. En el verso 2 dice que Secanías fue quien hizo la propuesta. Esdras estaba tan triste, estaba tan afligido delante de Dios, que uno de los líderes es quien dice: hey, Esdras, tenemos que alejarnos del pecado, tenemos que ser tajantes con el pecado. No podemos seguir lidiando con esto. Y termina la frase o la propuesta, dice: hemos sido infieles a Dios y hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. ¿Ellos en qué estaban anclando su esperanza? Ellos estaban anclando su esperanza en cumplir la ley de Dios. Ellos decían: ok, si nosotros confesamos nuestro pecado, como el verso que acabamos de leer en Proverbios, si nosotros confesamos y nos alejamos del pecado, vamos a ir a Dios, vamos otra vez a alejarnos del pecado, y eso nos va a traer, eso es la esperanza que tenemos ante Dios, que eso nos vuelva a reconciliar con Dios. Porque ellos tenían miedo de las consecuencias que esto les podía traer. Ahora, hay una gran noticia para nosotros hoy, y es que nuestra esperanza no está en cumplir a la perfección la ley, porque eso es imposible en nosotros mismos. Eso es imposible. Ahí no está nuestra esperanza. Pero la verdad es que al día de hoy tú y yo tenemos esperanza en Cristo, porque el solo hecho de que nosotros corramos a Él, que tú y yo reconozcamos nuestro pecado, que nosotros no nos podemos soltar de ese pecado y vayamos y decimos: Cristo, yo creo en ti, yo creo que tú me puedes dar salvación, tú eres el que ya cumplió con esa ley a la perfección, tú ya viviste una vida que yo no puedo vivir. Ahí está nuestra esperanza, el reconocer nuestro pecado y el rogar por salvación a Dios, confiando en Jesucristo. ¿Tú te estás recordando constantemente eso? ¿Tú te estás recordando que lo que te puede hacer o lo que te hace estar en paz con Dios es tener tu fe en Cristo? ¿O vives con una losa encima, intentando cumplir la ley, creyendo que eso es lo que te va a hacer estar en paz ante Dios? Porque si eso pasa, te aseguro que cada vez que sales de acá sales con una losa así pesada, diciendo: no, sí soy bien malo. No, sí estoy bien alejado de Dios. No puedo. No, es que efectivamente tú no puedes, yo no puedo. Por eso es que tenemos esperanza. Tú tienes esperanza el día de hoy en confiar en Cristo. Mira, dice: el verdadero arrepentimiento ante Dios nos impulsa a dejar de pecar. Tú no puedes entender tanta gracia, el hecho de que tú no hiciste nada para estar en paz con Dios, porque si tú ya pusiste tu fe en Cristo, tú ya estás en paz con Dios. Y no puedes entender esta realidad y seguir viviendo en pecado. Simplemente es un efecto que trae. Porque ahora tu mente, toda tu vida está anclada a decir: quiero agradar a Dios. No puedo responder mal ante este Dios, porque Él es bueno, es misericordioso. Él me ha dado todo.
¿Cómo voy a vivir en desobediencia delante de Él? No quiero esto. Y dice que, podemos ver en la manera en que ellos actuaron, que ellos, actuaron rapidito. Dice el verso 12, que cuando cuando Esdras dice, confiesen su pecado, dice el verso 12, toda la asamblea respondió y dijo a gran voz, está bien. Hubo una confesión rápida, de inmediato. Ellos no se pusieron a debatir, oye Esdras, ¿será que lo que estás diciendo, estarás interpretando bien la palabra de Dios? Oye, ¿será que estás en lo correcto? Oye, ¿no será que la medida es muy severa? Oye, no. Ellos entendieron y simplemente rapidito se alejaron del pecado. Ellos se alejaron del pecado. Ahora, aquí hay dos cuestionamientos para ti el día de hoy. Número 1, ¿tú constantemente estás confesando tus pecados? Ahora me encanta porque aquí imagínate que abiertamente aquí dijéramos, oye, pues ¿quién ha mentido el día de hoy? Y que yo mentí, y yo le mentí a mi patrón, le dije que estaba enfermo y no estaba enfermo, simplemente me ausenté, me quedé dormido. Y que empezáramos a confesar pecado así. ¿Tú lo harías por amor a Dios? Ahora la realidad es que no vamos a hacer eso. No vamos a hacer eso. Pero hay algo bien importante. Tú estás confesando constantemente tus problemas, tus debilidades, la manera en que pecas, o te lo quedas para ti, porque dices, no, yo soy fuerte, yo sí lo puedo resolver solo, yo no tengo problemas, yo puedo. ¿En serio? Parte de la confesión, parte de alejarte de ese pecado, el primer paso es venir y decir, estoy batallando con esto, no puedo con esto. Dice a partir en la última parte, entramos a la última parte, dice a partir del verso 18, dice, entre los hijos de los sacerdotes que se habían casado con mujeres extranjeras se encontraron, y empieza a dar una lista ahí. Después en el verso 23 dice, y de entre los levitas, y empieza a dar los nombres de las personas que habían pecado y se habían alejado de su pecado. Y después en el verso 25 continúa con otra lista, dice, también entre los de Israel, y empieza a dar otra lista de nombres. ¿Qué podemos entender ahí? ¿Qué podemos aprender ahí? Mira, no importa el rango que tengas, no importa los años que tengas de asistir a una iglesia, no importa la madurez que creas tener, tú estás tan expuesto como yo y como ellos al pecado. Tenemos que estar atentos y avispados al pecado. Dice 1 Corintios 10:12, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Ahora, una segunda cosa que podemos aprender acá. Mira, la realidad es que en este anticlímax que tú puedes decir, híjole, qué doloroso, ¿no? Qué doloroso, qué triste que ellos hayan sido expuestos y que en la Biblia hayan quedado registrados sus nombres porque ellos pecaron. No lo veas así. En la Biblia quedaron registrados sus nombres porque ellos se alejaron del pecado. Ellos volvieron a Dios. No importa el rango que tengas, la posición o el pecado que hayas cometido, siempre puedes volver a Dios. Y lo mismo puede pasar hoy contigo. No importa el pecado que hayas cometido, no importa si conoces mucho o conoces poco. Si estás pecando contra Dios,
Y el Espíritu Santo hoy vino y te estuvo incomodando a lo largo de la reunión diciendo, hey, tú estás pecando, hey. Siempre puedes volver a Dios, porque en Cristo está nuestra esperanza. ¿Tú tienes que arrepentirte de algún pecado específico hoy? Hey, no lo aplaces. No endurezcas tu corazón. Es preferible que reconozcas y que digas, sí, he estado pecando contra Dios en este aspecto. Y que corras a donde está anclada nuestra esperanza, a donde está nuestra única esperanza en Cristo. ¿Por qué no cierras tus ojos y meditas en esto? ¿Por qué no cierras tus ojos? Y yo sé que muchos nos vimos confrontados con algunos pecados específicos el día de hoy. ¿Por qué no comienzas a decirle, Dios, sé que estoy pecando contra ti, pero en este momento no estoy arrepentido? ¿Me puedes ayudar a arrepentirme? No quiero seguir viviendo así. Ayúdame a conocerte. Ayúdame a anclar mi esperanza en tu Hijo Jesucristo. Sálvame. Sálvame. Porque yo quiero alejarme del pecado, no para ganarme yo mismo mi salvación, sino como muestra de que tú ya me has salvado, como muestra de lo bueno que tú eres. Señor Dios, tú sabes lo que has hecho hoy. Tú nos has podido ver y nos has traído a la mente los pecados con los que te estamos deshonrando. Pero te ruego que nuestra vista no quede anclada al pecado, sino que nuestra vista quede anclada a ti, a que en ti está nuestra esperanza, a que en ti está nuestra salvación, y que lo que nos da identidad, lo que nos determina nuestra posición delante de ti, no es el pecado, sino nuestra fe en tu Hijo Jesucristo. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús.